Hola chicos, bienvenidos a Mafikun. Hoy vamos a resolver un problema de óptica, concretamente de la ley de Snell, ¿de acuerdo? El problema que nos plantean dice lo siguiente: tenemos un rayo de luz monocromática que viaja por el medio 1 y pasa a un medio 2. Nos dan el ángulo de incidencia, el ángulo que forma el rayo con la perpendicular de separación entre ambos medios, ¿de acuerdo? Que son 35 grados. ¿Y qué me preguntan? Me preguntan cuál es el ángulo de refracción, cuál es el ángulo con el que el rayo saldrá por el segundo medio, que luego llamamos ángulo de refracción. Bueno, para poder responder a la primera pregunta, aplicaremos la ley de Snell. La ley de Snell lo que nos dice es que el índice de refracción del primer medio multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que le podemos llamar 1, es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción, que es lo que nos preguntan. Nos preguntan alfa 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? El ángulo de incidencia lo tenemos, son 35 grados, pero no tenemos los índices de refracción, ni el del medio 1 ni el del medio 2. ¿Cómo los podemos encontrar? Porque el problema nos da más datos. Fijaros, aquí lo que tenéis que tener claro es lo siguiente: cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, lo primero que tenéis que tener claro es que cambia su velocidad de propagación, ¿de acuerdo? No se propaga a la misma velocidad en el medio 1 que en el medio 2. Otra cosa que cambia en un rayo es la longitud de onda. Su longitud de onda en el medio 1 será diferente a la del medio 2. Lo que no va a cambiar es la frecuencia. La frecuencia no cambia, siempre es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo podemos encontrar el índice de refracción del medio 1? Fijaros que del medio 1 nos dicen la frecuencia de este rayo, que son 6 por 10 a la 14 hercios, y nos dan la velocidad a la que este rayo de luz se propaga por el medio 1. Solo debéis recordar que el índice de refracción de cualquier medio, lo podéis expresar como la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad a la que viaja en ese medio, ¿de acuerdo? En nuestro caso, la velocidad de la luz es un dato del problema, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Y cuál es la velocidad de nuestro rayo en el medio 1? Me la da el problema, 2,4 por 10 elevado a la 8. Si hacéis esta división, obtendréis el índice de refracción del medio 1, que serían 3 dividido entre 2,4. Esto me da 1,25. El índice de refracción no tiene unidades, ¿de acuerdo? Y su valor mínimo es 1, que sería el índice de refracción del vacío. Por lo tanto, ya tenemos el índice de refracción 1, ¿de acuerdo? Pues podemos sustituir aquí 1,25 por el seno de alfa 1. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? 35 grados. Pues por el seno de 35. Y llegamos al otro lado del igual. N2, no tenemos N2, no conocemos el índice de refracción del medio 2, pero lo podemos calcular. ¿Cómo? Fijaros que me dan la longitud de onda del rayo de luz en el medio 2. Entonces, vosotros sabéis que podéis calcular la velocidad a la que se propaga una onda mediante la siguiente expresión. La velocidad de propagación siempre es la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Por lo tanto, en el medio 2, si multiplicáis la longitud de onda del medio 2 por la frecuencia del medio 2, obtendréis la velocidad a la que se propaga el rayo en el medio 2. ¿Cuál es la longitud de onda? La tenemos aquí, 5 por 10 elevado a la menos 7 metros. ¿Y cuál es la frecuencia del rayo de luz en el medio 2? La misma que en el medio 1, porque hemos dicho al principio que la frecuencia no cambia. Por tanto, será por 6 por 10 elevado a la 14. Si hacemos esta operación, obtendremos la velocidad a la que se propaga el rayo en el medio 2. 5 por 10 elevado a la menos 7 por 6 por 10 a la 14. Y esto me da justamente 3 por 10 a la 8. Fijaros que este valor es justamente la velocidad de la luz. Por lo tanto, el índice de refracción 2, que sería C partido de la velocidad en el medio 2, va a dar exactamente 1, ¿vale? Esto sería entre el mismo valor, me da 1. O sea, el índice de refracción en el medio 2 es 1. Por lo tanto, el medio 2 seguramente será aire. El índice de refracción del medio 2 será 1. Entonces aquí sería un 1 y luego por el seno de alfa 2. Total, tenemos que despejar alfa 2. Por lo tanto, hacemos 1,25 por el seno del 35. Esto me da 0,7
0,717, 0,717, eso tiene que ser igual al seno de alfa 2. De aquí encontramos alfa 2 como el inverso del seno de este valor. Es el inverso del seno y me da 45,8 grados. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos el ángulo de refracción. Es decir, este rayo ha pasado del medio 1, que tiene un índice de refracción, vamos a colocarlo aquí, de 1,25, ha pasado al medio 2 con un índice de refracción 1. Siempre que ocurra esto, el rayo pasa de un medio con un índice de refracción mayor a uno con un índice de refracción menor, el ángulo de refracción va a ser más grande que el de incidencia. Fijaos que aquí son 45,8, pues sería un radio más o menos que seguiría esta trayectoria, ¿no? Este ángulo aquí serían 45 grados con 8, ¿vale? Ya tenemos respondida el apartado A. Vamos al apartado B. Venga. En el apartado B me preguntan cuál es el ángulo límite. Recordad que el ángulo límite entre estos dos medios es aquel ángulo de incidencia que hace que el rayo refractado forme un ángulo de 90 grados con la perpendicular, ¿de acuerdo? De esa manera el rayo no llegará nunca a pasar al medio 2, sino que se realizará lo que se llama reflexión total. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el ángulo límite entre este medio y el aire? Bueno, pues aplicamos la ley de Snell, pero en este caso el medio 1 sería N1 vale 1,25. Ese ángulo que queremos encontrar lo vamos a llamar ángulo límite, ¿de acuerdo? Sería como si nosotros fuésemos abriendo el rayo este y que el ángulo de incidencia fuese cada vez mayor. Este rayo refractado llegaría a un momento que en lugar de viajar por el medio 2 se quedaría justo en la línea que separa ambos medios. En ese caso, lo que ocurriría, N2 vale 1, es que el ángulo de refracción sería 90 grados. Cuando este rayo refractado se propagara justo en esta línea, el ángulo con la perpendicular sería 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si aplicáis esto, que es la ley de Snell, podéis despejar el ángulo límite. Sería el seno del ángulo límite, sería el seno de 90 vale 1, 1 entre 1,25, ¿de acuerdo? Si hacéis esto y hacéis el inverso del seno, podéis encontrar el ángulo límite. Serían 0,8, o sea que el seno del ángulo límite es 0,8, pues hacéis el inverso del seno y me queda 53,13 grados. Es decir, si el ángulo de incidencia fuese de 53 grados, o sea, un rayo que incidiera desde el medio 1 hacia el medio 2 con 53,13 grados, cuando este rayo llegara a la separación de ambos medios, el rayo que se refractaría sería justo uno que formaría un ángulo de 90 grados con la perpendicular, ¿de acuerdo? Si el ángulo fuese aún mayor, pues ya entraríamos en la zona de la reflexión total, ¿de acuerdo? En principio ya está. Una sola observación. Solo puede existir ángulo límite entre dos medios si pasáis, como en este caso, de un medio con un índice de refracción mayor a uno con un índice de refracción menor. Si intentáis calcular el ángulo límite pasando del medio 2 al medio 1, sería imposible. No existe ángulo límite cuando pasáis de un medio con poco índice de refracción a un medio con un índice de refracción mayor, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Un saludo.